días, mientras nos tenga aquí en la tierra. Esa es la idea, la intención de estarnos reuniendo, de estar siempre escuchando la palabra de Dios, para que Dios nos prepare. Estamos preparándonos aquí porque nuestra vivienda no es aquí en la tierra. Quiero que sepa que nuestro lugar permanente no es aquí. Nosotros somos peregrinos, dice la Biblia, y advenedizos. Mas nuestra vivienda, dice Filipenses 3, ¿verdad? 3:20, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un buen orden, ayúdenos a tener un buen orden con los niños. Y antes de que tome su lugar, salude a su vecino, sean todos bienvenidos para que así pasen a su clase los jóvenes. Tú debes conocer. Quiero terminar en esta noche con el capítulo 1 del libro de los Romanos. Y quiero dar un leve repaso acerca de lo que estuvimos hablando en nuestro último estudio intensivo del libro de los Romanos, para hacer como una remembranza, un recordatorio de lo que hemos estado hablando y por fin terminar con este capítulo. Vamos a utilizar los últimos 10 versículos, del versículo 22 al 32, así que ustedes allí me van a ir siguiendo y van a estarse ustedes quizás recordando acerca de lo que estuvimos hablando en nuestra última enseñanza acerca del libro de los Romanos. Número 1, habíamos dicho que cuando hay o existe el rechazo hacia Dios, es el comienzo de muchas consecuencias espirituales que el hombre puede sufrir. Cuando no se entiende a Dios, decíamos en su noticia, entonces corrompemos la imagen de Dios y comenzamos a creer que Dios es como nosotros. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros rechazamos a Dios? Pueden venir situaciones muy complicadas para nuestra vida espiritual. Aún después de haberle conocido, puede llegar una situación difícil donde se pone en riesgo muy latente la vida espiritual del hombre. ¿Qué es lo que sucede? Decíamos, después de que hay un rechazo hacia Dios, comenzamos, como dice el versículo 22, a tocar la gloria de Dios, que es un Dios que es espíritu incorruptible. Comenzamos a hacerles imagen a Dios. Comenzamos a creer que Dios es como nosotros y comienza a apoderarse la idolatría del hombre hacia Dios. Y estuve mencionando algunas cosas que los evangelistas o los que predican la palabra de Dios han adoptado
del reino de las tinieblas y los han querido introducir a la iglesia de Jesús. Número uno, ¿qué dijimos? Que sea utilizado como si fuera un símbolo cristiano. No tengan miedo de decirlo. La cruz, número uno, dijimos. Una paloma. Ahora, piense usted por un momento, y quiero enfatizar un poquito acerca de lo que era la cruz en la época de Cristo, para que usted se dé cuenta la razón por la que nosotros tenemos que saber y entender lo que simboliza ese fetiche cruciforme. En realidad existían muchas formas de cruz. Una era como una X, una era como la cruz Tamuz, como una T, y existían muchas formas de la cruz, pero en sí quiero hablarles un poquito lo que significaba la cruz en la época de Cristo, para que ustedes se den una idea. En la época de Cristo la cruz venía a ser como la persona que era llevada a una cruz era una persona que proyectaba una vida no muy buena, o que detrás de esa sentencia de muerte existía un pasado terrible. Por ejemplo, ¿qué piensa usted? Le voy a poner de esta manera más simple para que me entienda. ¿Qué pensaría usted de una persona que está sentenciada a morir en la cámara de gas? ¿Qué se le viene a su mente? Que es una persona de lo peor. Posiblemente ha hecho violaciones, ha matado a muchas personas para poder merecerse la cámara de gas o la inyección letal, o la forma en que en este tiempo sentencian a las personas peores que hay en el mundo. Quiero decirle que al decir yo cámara de gas es como si estuviera diciéndole cruz en el tiempo de Cristo. Era una maldición. Y cuando se llevaba a una persona a ese juicio, a ese tipo de juicio, es porque era una persona de lo peor. Piense usted hasta dónde humillaron a Jesús, como ponerlo como que si fuera un peligro para la sociedad. Y merecía ir a la cámara de gas, o merecía la inyección letal, merecía sentencia de muerte. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. O sea que era, básicamente eso es lo que era la cruz en la época de Jesucristo. Ahora yo le diría a una persona, ustedes cuando hablan o cuando alguien le habla de la cámara de gas, de la inyección letal, ¿será realmente un símbolo de adoración porque alguien murió allí? Piénselo muy bien. Todos estamos aprendiendo, quizás usted está aprendiendo cosas nuevas y nuestros oyentes también están escuchando cosas nuevas acerca de lo que es la cruz. Amén, gloria a Dios. Número 2, el pez. Yo quiero que ustedes fíjense que en muchos autos ustedes van a ver un pececito, y si supuestamente es diciendo que él es un religioso, una persona cristiana, el que pone un pececito en su carro, o a veces hasta en la Biblia. Usted va a ver Biblias que no tiene alguien aquí que tenga un pez. ¿Dónde está ese pez? ¿Dónde está ese pez? ¿O tienen miedo de decir? En el bonete bicornio. ¿Dónde está el bonete bicornio? En la cabeza del Papa. Es un hocico de pescado abierto. Por eso es que ustedes piensen en cada uno de estos símbolos que se utilizan, y usted véalo cuando tenga oportunidad, y usted va a ver que es claramente el hocico de un pez, y que también lo ha adoptado mucho cristianismo. Y pudiéramos decir también otra de las cosas que se utiliza mucho, la paloma, lo que es en el símbolo, para aparentar lo que es el símbolo del cristianismo.
¿Qué es lo que sucede? Comienza a tocar la gloria de Dios, a tocar la gloria de Dios, que es Dios incorruptible, en semejanza, escuche usted, de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales cuadrúpedos de 4 pies, de serpientes y hasta de pescados. Por eso es que todos los que estamos aquí estamos dentro de un aprendizaje. No rechace sin antes usted escuchar lo que la Biblia enseña acerca de eso y lo que ustedes pueden entender y lo que ustedes pueden ver que realmente se está desarrollando dentro de lo que es el romanismo. Esa es la razón por la que cuando se habla de 3 personajes en Dios, inmediatamente se nos viene a la mente el viejito, el hijo, el jovenazo y la paloma. ¿Por qué? Porque esa es la ideología romana que está predominando en este tiempo de una manera impresionante. Y dígame usted, ¿cuántos evangélicos se han leudado con esa ideología que se le ocurrió a Constantino? Porque fue una ocurrencia de Constantino en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, Turquía. Ustedes pueden ver ustedes pueden poner ahí qué fue. ¿Cuánto le tarda a usted para sacar información de esto que les estoy diciendo? Nada más ponerle en su teléfono qué fue lo que sucedió en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y ustedes van a ver ahí que no tiene nada que ver con el cristianismo, la ideología de la tripartía. Y muchos la han adoptado. Y por eso es que para ilustrarlo, ¿qué es lo que hace? ¿Un viejito? ¿Sí o no? O ustedes no lo, nomás yo lo he visto. ¿Ustedes lo han visto? Un viejito, un joven y una paloma. Es la que dicen que es la Santísima Trinidad. Exactamente. Por eso es que de ahí nosotros tenemos que entender que cada una de esas ideologías tiene la intención de que la gloria de Dios, que es incorruptible, comience a minar nuestras vidas, nuestros pensamientos, para que nosotros corrompamos la gloria de Dios y comencemos a asemejar a Dios, a hombre, a animales y animales. Por eso es que cuando entra este tipo de idolatría a la iglesia va inmediatamente a leudarse con todo lo que tiene que ver esas doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, en contra del verdadero conocimiento de Dios, y eventualmente a corromper nuestras mentes, haciéndonos creer que Dios es un viejito reumático. Imagínese usted a Dios un viejito reumático. Por Dios, dice la Biblia que Dios es espíritu. Yo voy a dar enseñanzas de la divinidad para que ustedes aprendan todo esto. Nada más denme tiempo, déjenme acabar el libro de Romanos y vamos a hablar de lo que es el verdadero conocimiento de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? Gloria a Dios. No voy a entrar en eso ahorita, pero vamos de pasadita. Para poder entender todo esto, ustedes y yo tenemos que basarnos en la historia, en lo que la Biblia dice, para ir aprendiendo todo esto. Después de que llega este tipo de corrupción idolátrica a la vida del hombre, ¿qué es lo que pasa? Dice que la Biblia entrega al hombre. Cuando Dios se entrega al hombre, quiere decir que Dios ya no le va a molestar. Lo entrega a que desarrolle todo tipo de vida corrupta en su vida espiritual. Que desarrolle todo tipo de corrupción, porque cuando no existe el verdadero conocimiento de Dios, es muy posible que podamos caer en un espíritu de corrupción moral, que lleguemos, óigame bien, hasta a mudar la verdad de Dios en mentira. Ustedes lo van a leer, Romanos 1, 22 al 32, y ustedes van a estar viendo que estoy siguiendo exactamente lo que dice esta porción de la Biblia, para poder entender que cuando nosotros mudamos la verdad de Dios en mentira, comenzamos a honrar más a las criaturas que a Dios.
Y ahí es donde dice que Dios nos entrega, según lo entendemos, en el capítulo, el número 3, que llega este espíritu de lascivia y de corrupción a la vida del hombre, de tal manera que comenzamos a hacer actos que son vergonzosos delante de Dios, pero que la sociedad los está adoptando. Cuando llega la lascivia a la vida del hombre, es un espíritu de lujuria que es insaciable, por eso quiere buscar más de lo que Dios estableció, porque ya no le llena, ya no le satisface lo que Dios crió. Y entonces comienza a querer probar lo que Dios lo mira como algo vergonzoso, como algo penoso. Por eso es que la lascivia, cuando entra a la vida del hombre, pudiéramos decir que cuando llega a este extremo esta lascivia, Dios lo entrega a un estilo de vida que es completamente depravado y que va en contra de lo que Dios estableció, y entonces viene la corrupción a la vida del hombre, y ya el hombre cambió todo lo que Dios estableció, y ahora dice el hombre: Dios se equivocó, no existe solamente el matrimonio entre una mujer y un hombre, ahora vamos a inventarnos un tercer sexo. Todo eso está en esta porción de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a lo que dice Gálatas 3:13, para poder entender todos estos simbolismos, nos damos cuenta que Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dígame usted si no es una maldición o una marca horrible en la vida de una persona que tiene que ir a la cámara de gas. Es una maldición que llega a la vida del hombre. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. No es realmente una maldición creer que es un símbolo del cristianismo. Óigame bien, esto es algo precioso que ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de poder entenderlo, de poder no solamente entenderlo, sino adoptarlo y comenzar a ustedes usar sus entendimientos espirituales que Dios les ha dado para poder discernir que todo esto que Dios ha establecido tiene sentido, que es algo importante, que es nuestro crecimiento espiritual, que se trata de una relación con Dios, y para poder yo adorar a Dios tengo que hacerlo en espíritu. Por eso dice que es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, es la manifestación de lo que no se ve. O sea, Dios no lo puedo figurar. Yo no puedo decir así es Dios, porque corrompo mi alma si lo hago. Ni siquiera puedo imaginarme cómo es Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Decía Job 11:7. Es más alto que la creación. Es más profundo que lo que es la creación. Su dimensión es más ancha que la mar, más alta que la tierra. ¿Cómo lo figuraremos a Él? Si Él creó las estrellas, ¿cómo será Él? No solamente dice la Biblia que Él creó las estrellas, sino dice que a cada una de ellas las llama por su nombre. Cada una de las estrellas, Dios las llama por su nombre. ¿Podrá un viejito reumático hacer eso? No, mi Dios es más que eso. Dios es espíritu, Dios es inmenso. Dios no cabe en la creación. Dice Primera de Reyes 8:27, oiga bien, que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Dios. No lo pueden contener. Para reducirlo a una imagen, óigame, eso quiere decir que hay muy pobre entendimiento de lo que es Dios. Entonces, no estamos realmente entendiendo quién es Dios. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estas cosas es porque estamos de alguna forma evitando que la corrupción espiritual entre a nuestras vidas espirituales. Por eso es que cuando hablamos de estas cosas no es porque tengamos algo personal en
contra de las personas o en contra del homosexualismo y del lesbianismo. No, es que yo creo que Dios vino a salvar todo lo que se había perdido. Como puede entrar una persona a un tipo de vida como ese, puede entrar también en vicios que también lo apartan de Dios, como lo es idolatría también. Entonces no se trata de algo personal, sino que se trata de algo que Dios realmente, lo podemos ver en la palabra de Dios, lo desaprueba completamente. Cuando hablamos de esto, hablamos de alguien que necesita la ayuda de la iglesia de Cristo. Hay muchos hombres que se han convertido a Cristo, que antes vivían ese estilo de vida. Hace quizás como unos 18 o 20 años atrás, a mí me tocó testificarle a una persona de esta, no sé si alguien lo conoció, que llegó ahí cuando teníamos nuestros servicios en chino, y él se convirtió a Cristo cuando yo le prediqué la palabra de Dios. Cualquiera diría, ¿para qué le predicas a esas personas? No, oigan, si el evangelio no hace excepción de personas, es para todos, y nosotros los amamos a ellos y queremos que se salven. Dios me dio a mí el privilegio, óigame, de hacer que una persona de esas se salvara de un homosexual. Después tenía su familia y todo, feliz, contento, agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Gracias, Dios. Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. No estamos predicando personalmente a nadie, ni queriendo ofender a nadie, ni queriendo, óigame bien, menospreciar a nadie. Simplemente hablamos lo que la Biblia enseña. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la Biblia en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué es lo que va a cosechar? Corrupción. Por eso una persona, cuando no sabe sembrar en el espíritu, siembra en lo que cree, en lo que siente, en el estilo de vida que está viviendo, sin darse cuenta que está sembrando para cosechar corrupción en su vida. Nosotros vivíamos ese estilo de vida. Nosotros también estábamos en ese ambiente. Por eso es que Dios, cuando nos sacó de ahí, entonces vino el cambio radical a nuestras vidas. Y la Biblia dice, si alguno ya está en Cristo, una nueva criatura es. Cambia completamente su estilo de vida. A lo mejor no era homosexual, a lo mejor no era lesbiana, pero era un pecador, un tremendo insoportable, probablemente un fornicario que se sentía el rey del barrio o la reina del barrio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos rescató de ese estilo de vida, así como puede rescatar a muchos de ese estilo de vida. Porque no sabíamos sembrar en lo que es el ambiente espiritual. Por eso aprendemos a sembrar lo espiritual, dice la Biblia, aplicando como lo espiritual a lo espiritual. Cuando llega la Biblia a nosotros, comienza a venir ese cambio radical en nuestras vidas. Y cuando sembramos para la carne, hacemos decisiones, decidimos no tener a Dios en nuestra noticia, y es cuando podemos ser entregados a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Una mente depravada es una mente corrompida, llena de perdición, siempre a autocomplacerse, siempre a querer vivir la vida, siempre a decir, nomás hay una vida, hay que gozarla, pero no sabemos gozarla. Creemos que podemos gozarnos solamente en el pecado. Pero cuando descubrimos la palabra de Dios, nos dimos cuenta que para poder verdaderamente tener gozo es lo que la Biblia enseña, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aprendimos realmente a gozar de la vida cuando encontramos a Jesús, cuando vinimos al conocimiento de la verdad. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:32, la verdad os hará libres, completamente libres del pecado y de la muerte. No sabíamos hacer esto. Cuando el hombre no sabe esto, usted puede oír las pláticas que hay entre las personas. Están pensando, ahora es viernes y el cuerpito lo sabe, luego lo están pensando en disfrutar del ambiente de la vida. Nosotros pensamos diferente.
Nosotros pensamos distinto. Hoy es viernes, es día de ir y adorar y glorificar a nuestro Dios, de glorificar a su nombre. No tener a Dios en su noticia significa cuando no se tiene a Dios como guía, cuando no se tiene a Dios en conocimiento, cuando no se tiene a Dios en las instrucciones de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir, para desarrollar esa nueva especie que Dios está creando conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. No lo sabíamos. Cuando hay este rechazo es cuando nosotros nos damos cuenta que esa es la razón por la que viene el fracaso espiritual a nuestras vidas. Cuando no tenemos a Dios, o cuando tenemos a Dios en nuestra noticia, nos hacemos más capaces espirituales. Cuando tenemos a Dios a nuestro favor en nuestra noticia, Dios nos da inteligencia espiritual, porque nos educamos, pudiéramos decir, en la palabra de Dios, nos educamos cómo podemos nosotros vivir agradando a Dios. Fuera del conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder aprender a agradar a Dios, porque las instrucciones para agradar a Dios están aquí en la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 15:4: escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Dios. Tenemos a nuestro alcance la fuente de sabiduría, la mejor fuente de sabiduría que hay en todo el universo, la palabra de Dios. Imagínese usted qué insensatez del hombre que no tiene a Dios en su noticia. El que no tiene a Dios en su noticia, cuidado, está muy, muy riesgoso su vida espiritual, está en un gran riesgo su vida. Y cuando no está Dios en nuestra vida, tenemos que arreglárnoslas solitos. Tenemos que trabajar nuestra mente solos, tenemos que trabajar solos. Cuando no se tiene a Dios en nuestra noticia, no tenemos una capacidad ni un cerebro capacitado para entender a Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando lo hacemos con nuestra propia capacidad? Nos equivocamos. Porque no estamos nosotros siendo instruidos de la manera que Dios quiere que nosotros seamos instruidos por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace que nuestra inteligencia, nuestra capacidad se reduce? Por eso cuando uno comienza a adentrarse en el ambiente del Espíritu Santo, Dios te da sabiduría y capacidades que tú no tenías antes. Por eso dice la Biblia: te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Sí dice así la Biblia, ¿verdad? Impresionante. Yo te voy a dar capacidades que tú no tienes. Por eso es que la gloria de la palabra viva esclareció la oscuridad que había en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestra inteligencia. Y ahora dice San Pablo en 1 Corintios 2:16 que ahora que tenemos, escuche usted, tenemos la mente de Cristo. Increíble, qué precioso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora somos diferentes. Ya no hay obstinación en nosotros. La iniquidad ya no está trabajando en nosotros. Antes estábamos repletos de malicias, llenos de malicia, llenos de pecado. No podíamos vencer las tentaciones, no podíamos mantenernos en victoria. Pero ahora, con la capacidad espiritual que Dios nos está preparando, sabemos, no por nosotros, sino por la palabra y el conocimiento que tenemos, rechazar el pecado. Antes no lo podíamos rechazar, era nuestro pan diario, era nuestra comida diaria, era lo único que nosotros podíamos disfrutar. Ahora, por el conocimiento, Dios nos dio esa capacidad de rechazar el pecado por el conocimiento de la palabra de Dios.
Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, habiendo sepultado de su alma la vejez, andando en otra vida, sirviendo en lo mejor, sabiendo que el trabajo no es vano en el Señor. Si no se los canto, se los digo de perdida. Pablo realmente, cuando está hablando de esto, explaya, da una forma más profunda y explaya la consecuencia de no tener a Dios en nuestra noticia. Hay muchas personas que han sido decepcionadas por alguna situación dentro de la iglesia y se han hecho unos ateos. Con todo respeto, pero yo le voy a decir eso, que hasta en mi familia me está pasando eso. Estoy sufriendo yo. Ay Dios, ay Dios. Pero es la verdad. Por eso cuando el apóstol comienza a hablar de una forma explayada de esto, él habla de una lista de situaciones que pueden llegar a nuestras vidas. Cuando no tenemos a Dios en nuestra noticia, nos convertimos en unos murmuradores. ¿Sabe qué es un murmurador? Los que critican maliciosamente y siempre están en desacuerdo en todo, no les gusta nada, no aceptan nada y en nada están de acuerdo. Es un enemigo, es un espíritu que puede tocar la vida del hombre y atraparlo y a convertirlo en una persona que realmente su vida no va a prosperar. La murmuración es algo que perjudica no solamente al que habla, sino hasta el que escucha y hasta el que no está presente también. Es un arma que el enemigo siempre va a utilizar para querer destruir, destruir y destruir. La murmuración ha destruido matrimonios, destruye sociedades, destruye iglesias y aún hasta países puede destruir la murmuración. Es un arma tan poderosa en las manos del enemigo que no la quiere soltar para nada. Él quiere usted que se convierta su batallón de guerra, para que se convierta en un murmurador. Si leyéramos toda la lista de lo que el apóstol Pablo habla, es impresionante. Murmuradores, detractores. Detractores se le llama a los maldicientes y a los difamadores. Fíjese usted toda la lista en la que nosotros pudiéramos caer si nosotros no cuidamos todas estas cosas tan importantes en nuestra vida diaria. Un detractor también es una persona envidiosa. Fácilmente se hace detractor porque no alcanza lo que otro tiene y comienza a difamar, a denigrar, a subajar. Y eso es de lo que el enemigo quiere llenarnos en nuestras mentes. Quiere que aborrezcamos a Dios. Fíjese lo que dice Pablo: aborrecedores de Dios. Quiere que aborrezcamos a Dios. Este término pudiéramos decir que se predica menos porque es un significado que tenemos que entenderlo. No cualquier persona va a decir que quiere aborrecer a Dios, pero probablemente por el estilo de vida, por su forma de conducir su vida, puede convertirse en una persona que está realmente aborreciendo lo que Dios quiere hacer con usted. Por eso es que cuando lo tratamos de una forma liviana, a lo mejor es porque no queremos que los que están en nuestro entorno lo entiendan, o porque tenemos miedo a lo mejor que la gente no lo comprenda, no se dé cuenta, se lastime y entonces esté pensando mejor lo dejamos ahí para que todo siga en paz. Pero es mentira. Necesitamos entender que son espíritus que pueden llegar a controlar nuestras mentes. Y nosotros estamos aquí para aprender, para que la Biblia nos enseñe, para que la palabra de Dios nos instruya y nos diga cómo debemos de cuidarnos de esos espíritus, porque son espíritus. Y a veces uno tiene que aprender, a veces hasta lidiar con esos espíritus. Por eso cuando una persona viene en contra de usted, a lo mejor usted ve a la persona, pero a veces tenemos que ir más allá y nos damos cuenta que es una persona que probablemente esté sufriendo en esa área de su vida.
¿verdad? Una persona cuando tiene ese tipo de espíritus, a veces hasta los detectan. A veces personas dicen, ay, viene el chismoso porque ya saben cómo es, pero no le ayudan. Porque son espíritus que se apoderan de la vida de la persona. Dice también soberbios y altivos. Estos son poco más o menos los mismos, soberbio y altivo. Es lo contrario a humildad. Altivo es lo contrario a lo modesto. Una persona soberbia jamás se doblega ante nadie, ni ante Dios. La soberbia y la altivez son dos enemigos, espíritus que trabajan juntos para destruir la vida, la mente y lo que es la vida y el área espiritual del hombre. Si la Biblia menciona cada uno de estos espíritus, es porque nos enseña que necesitamos cuidar cada una de esas de nuestras áreas de nuestra vida. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento, ¿qué? Es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué? La altivez de espíritu. Fíjese que ahí realmente el proverbista enlaza estos dos espíritus, porque son muy parecidos, a lo mejor son hasta cuates, o gemelos a lo mejor, pero fíjese usted cómo los enlaza, para que nos demos cuenta que son dos situaciones que debemos de cuidar. Ahora, Dios se disgustaba tanto con los soberbios y los altivos que dice la Biblia que no los pudo tolerar. En Números 15:30 dice que mandó a Moisés que los apedreara. Es increíble. Por eso es que cada uno de nosotros estamos aquí con la intención de recibir ese tipo de instrucción espiritual para nuestra vida. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender que es parte de una instrucción que Dios quiere darnos. Esto es como una carta abierta para la iglesia, para los hijos de Dios, para los que aman a Dios, para los que quieren aprender a agradar a Dios, para los que quieren servirle a Él. Pues vamos a ver qué es lo que Dios pide de mí. Y aquí está la Biblia enseñándonos. Dios mismo dice en Apocalipsis 16:21 que durante la gran tribulación caerá del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Este granizo será, pudiéramos decir, en formas de grandes piedras y caerán escuche usted, sobre los soberbios y sobre los altivos. Vamos a cuidarnos en esa área de nuestra vida, a trabajar para que no nos tomen esos espíritus. Así que hay que tener cuidado, porque ya Dios tiene las piedras listas, como lo hizo en el desierto también, en contra de aquellos que no quisieron obedecer a Dios. Seguimos, inventores de males. Imagínese usted nunca ha pensado lo que es un inventor. Por ejemplo, si una persona hace bancas, es un inventor de bancas, se las fabrica. Imagínese una persona que invente males. ¿Cómo será esa persona? Yo creo que hasta se sienta a pensar, ahora ¿cómo le haré para...? Ni siquiera lo puedo pensar. A ver cómo le hago para que llore esa persona, que quisiera que se retuerza. ¿Cómo le haré? Me invento algo, ¿no? Para hacer daño. Por eso es que pudiéramos decir que también se pueden inventar. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que pueden inventar? Falsos testimonios. Y una de las cosas que la Biblia dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ni mentirás. Por eso es que cuando existe este tipo de personas, siempre van a estar acechando al inocente. Utilizan astucia, aparente impiedad frente a los incautos para dañar a terceras personas. Son tan buenos actores o actrices que hacen su papel a la perfección,
para poder hacer el mal. Así que necesitamos pensar que para poder no caer en este tipo de espíritu y no permitir que vayamos a los incautos para que fácilmente se conviertan en una carnada de este tipo de personas, el cristiano debe de ser cuidadoso, se percata de la astucia, se percata de lo que está sucediendo a su alrededor y comienza a aprender a aludir ese tipo de espíritus para que no dañen a los hijos de Dios. Lejos de convenir con un inventor de males, le decimos que no es de Dios, lo amonesta para que no se deje utilizar por el enemigo. Porque así pasa, a veces usted sabe que una persona, a veces cuántas veces simplemente porque mira algo, inventa todo lo que va a pasar con una persona. La vio pasando por enfrente de una licor, a lo mejor hasta se metió y agarró una botella de licor y hasta se le empinó, yo creo, porque lo vi que pasó y entró a la licor. Ese es un inventor de males. Entonces se adelanta e inventa lo que no es. Por eso es que cuando un hijo de Dios se convierte a Cristo, cambia completamente, radicalmente su estilo de vida. El estilo de vida del hijo de Dios se convierte en un estilo que se parece cada vez más y más a Cristo. Nosotros vamos adquiriendo la naturaleza espiritual de Jesús. Pablo decía, cada día ¿qué? Muero, o sea, cada día muero, cada día soy menos chismoso. Eso significa cada día muero, cada día soy menos inventor de males, cada día trabajo más en mi área espiritual. Ya no pienso, ya no tengo pensamientos corruptos. Ya antes tenía 10 pensamientos corruptos, ahora le bajé a 9 pensamientos corruptos que destruyen mi vida espiritual. Eso significa estar en un desarrollo continuo. Eso quiere decir que vamos creciendo en el Espíritu y nos vamos asemejando a Cristo. Por eso dice la Biblia, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, ¿hasta dónde? A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pero tenemos que llegar en desarrollo. No hemos llegado todavía a esa medida, pero por eso dice la Biblia que hasta que todos lleguemos. Eso quiere decir que vamos caminando, ¿no? No dice hasta que todos lleguemos y esté parado. Tiene que estar caminando para alcanzar la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia? Que nos encuentre haciendo así, que nos halle haciendo así, desarrollándonos en el Espíritu. Y si Dios nos encuentra desarrollándonos en el Espíritu, entonces dice Romanos 8:11 que lo que hay dentro de nosotros va a ser una explosión y va a convertir nuestros cuerpos mortales para que sean semejantes como al cuerpo de su gloria, igualitos que Cristo en gloria. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cómo va a suceder esto? Es por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, Cristo se está desarrollando en nosotros. Por eso es que podemos decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque estamos desarrollándonos en un ambiente espiritual donde nuestro Señor Jesucristo está envuelto en él. Está involucrado en este crecimiento y en este desarrollo espiritual que estamos teniendo. Cristo está involucrado. Y dice la Biblia en Romanos 8:9, escúchelo. Y si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él, no es de Cristo. Preocúpese en esta noche. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él. ¿Qué significa eso? Que usted no es de Jesús. Usted no, o sea, Cristo no se está desarrollando en tu vida. Cristo no está en ti. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros, o sea que Cristo habita en nosotros. Cristo está siendo formado, decía Pablo, Cristo está siendo formado en ustedes. Aleluya.
desarrollando Cristo, se está formando. Dios está haciendo una obra gloriosa, maravillosa. Por eso dice la Biblia que iba a ser una gloria preciosa, que iba a ser una operación gloriosa, maravillosa. Dice que si algunos se las contare, no lo iban a ustedes a poder creer. Aleluya. Por eso es tan importante entender esto. Por eso es que nos damos cuenta que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, nosotros desarrollamos nuestras vidas espirituales. Dios le va a dar oportunidades para que usted se desarrolle. Le va a dar oportunidades cuando se le atraviese alguien que le quiere a usted provocar, para ver si está desarrollándose. Lo va a hacer que se encuentre con personas que lo van a querer sacar de quicio. ¿Por qué? Porque Dios está viendo su crecimiento. Y Él intencionalmente a veces prepara situaciones en nuestra vida para ver qué tanto nos estamos desarrollando, si realmente está Cristo siendo formado en nosotros, si estamos adoptando el carácter de Jesús en nuestras vidas. Esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en serio. Piénselo muy bien. Cristo tiene que formarse en nosotros. Cristo tiene que ir creciendo en nosotros. Pablo, ¿qué decía? A mí me conviene. ¿Qué decía Pablo? A mí me conviene menguar. Y a Él crecer. O sea, cada día estoy menguando yo, y cuando yo mengo, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente Cristo crece en nosotros. Cristo se desarrolla en nosotros. Cristo se hace más fuerte en nosotros cuando nosotros menguamos, cuando dejamos todo eso que va contra la palabra de Dios, cuando dejamos toda la lista de lo que está diciendo el apóstol ahí. Es cuando comienza Cristo a crecer, cuando dejamos la murmuración, la avaricia, la maldad, el homicidio, la contienda, los engaños, malignidades, la murmuración. Todo esto, cuando lo comenzamos a dejar, nosotros comenzamos a menguar. E inmediatamente Cristo a crecer en nosotros. Cristo creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la obligación de ese desarrollo espiritual en nuestras vidas. Si no se está desarrollando de esa manera, usted tiene que hacerlo, hermano. No sea descuidado. Tiene que hacerlo. Tiene que usted aprender a desarrollarse en la vida espiritual, que sea mejor cada día, que vaya creciendo en el espíritu, que vaya desarrollándose su vida espiritual, que cada vez usted sea más cuidadoso con su vida espiritual. Desobedientes a los padres. Imagínense, un mandamiento muy específico que Dios nos dio: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento que Dios nos dio para poder desarrollarnos, para poder nosotros entender que hay un orden establecido por Dios. Dios estableció la familia, Dios estableció el orden. Él es el que nos enseñó cómo debemos de vivir todos los días, todos los días, todos los días de nuestras vidas. Las leyes de los hombres están diciéndole en esta etapa en la que estamos viviendo: no les hagan caso a los padres. Y lo único que están haciendo es hacer que muchos hijos nuestros comiencen a luchar por querer irse a las calles, por convertirse en pandilleros, en drogadictos, en asesinos. Y mientras ellos comienzan a pasar ese tipo de leyes donde quieren quitarle la autoridad a los padres para poder educar a sus hijos, ellos están haciendo cárceles más grandes para meterlos. Por eso es que es necesario que ustedes y yo, como hijos de Dios, tengamos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, la instrucción de la palabra de Dios. Dios nos dice que debemos de leerle la palabra de Dios a nuestros hijos para que no se aparten de Dios. Y en esta noche quiero hacer responsables a cada uno de los padres a que les lean todos los días
una porción de la Biblia a sus hijos. Si no lo está haciendo, usted está arriesgando a sus hijos. Si no lo está haciendo, está arriesgándose que ellos se aparten de Dios, que caigan en ese estilo de vida, que crezcan sin temor de Dios, sin conocimiento de la palabra de Dios, y los estamos dejando indefensos cuando van a las escuelas, cuando salgan a la calle, cuando vayan a la universidad, cuando vayan al colegio. Nos estamos mandando indefensos para que el diablo haga con ellos lo que quiera. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos enseña la Biblia que debemos de leerle todos los días. Acuérdense lo que Dios les encargó en el tiempo antiguo. Les dijo: pon esta palabra en los dinteles de tu puerta, en las recámaras, en donde comes, en la mesa donde comes, en todos lados, que esté la palabra de Dios, para que todos los que estén en casa sean instruidos por ella y que nunca se aparten del conocimiento de la palabra de nuestro Dios y Salvador. Era un mandamiento que había en el tiempo antiguo. Y nosotros los padres somos realmente los responsables de enseñarles, de sembrar esta palabra en ellos, de que la palabra de Dios sea la instrucción de sus vidas, para que cuando crezcan no se aparten de la palabra de Dios. Cómprese un diario y que a la hora de la comida reúnase con ellos y hábleles de la palabra de Dios. Háganlo, se lo pido en el amor de Cristo. Por eso es que hay muchos jóvenes, muchos jovencitos, muchos hijos de cristianos que ya no quieren ir a la iglesia porque los papás no les enseñan. Y después hasta le agarran hasta rencor a la iglesia porque creen que es un lugar aburrido donde nomás vente y te voy a llevar a la iglesia y súbete al carro y vas a ir a la iglesia. Pero tienen que enseñarle por qué. Tienen que instruirlos, tienen que enseñarles, tienen que usted darles ordenanzas de Dios y que ellos aprendan a amar y servir a Dios con todo su corazón. Así que concluimos entonces el primer capítulo del libro de los Romanos, entendiendo primero esto, que hay un desarrollo espiritual que se está llevando a cabo, y que ese desarrollo espiritual que se está llevando a cabo en nosotros nos va a dar la protección en contra, escúchenme muy bien y síganme con mucho cuidado, nos va a dar la protección en contra de todo pecado que nos has hecho. Es una seguridad gloriosa, impresionante, la que trae el conocimiento de la palabra de Dios y la práctica de ella. Nos va a proteger en contra de todos esos espíritus que menciona al final de este capítulo el apóstol Pablo. Si usted tiene la oportunidad de dar una repasadita entre semana, hágalo, porque menciona una lista impresionante de los riesgos que se corren fuera de Jesús, fuera del servicio a Dios, fuera de la protección de Dios, porque sin Dios, si Dios no está en nosotros, Él no puede protegernos. Él nos va a proteger si nos mantenemos dentro de su voluntad. Si se sale de su voluntad, yo no le aseguro nada. Pero dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que está alrededor y no se puede meter al círculo. No sé si usted ha visto unas caricaturas donde quiere agarrar, donde el gato quiere agarrar al perro. Y llegas a un límite donde nomás te quiere agarrar y hasta se para así el gato y nomás. Pero una descuidita que se dio, le borró la raya y se le hizo más cerquita. Y llegó a la raya y se puso muy campante y lo agarró porque se descuidó. En un descuidito que tuvo, él tenía la raya pintada y sabía que de ahí no pasaba. En un descuidito que se dio, se la borró y se la puso más cerquita. No vaya a descuidarse, no va a ser que el diablo le pinte la raya más cerquita y entonces sí lo haga. Gracias, Dios les bendiga en esta tarde de presencia. Bendiciones a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Pónganse de pie y vamos a
darle gracias a Dios en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé las fuerzas, la capacidad para poder mantenernos en Él. Dijo el Señor: sin mí no van a poder resistir. Y yo le digo, sin Dios no vas a poder caminar. Si estás sufriendo, si estás cansado, si estás siendo atribulado, no te sueltes de la mano de Dios. No te sueltes de Cristo. No lo dejes por nada, por nada, por nada. Las luchas y las pruebas son parte del proceso por el que Dios nos quiere llevar. A lo mejor